Pues vamos a dar gracias, vamos a iniciar los que ya estamos. En esta ocasión, sí es importante, a lo mejor no les pude avisar, pero sí es importante que estén sus esposas. Esta enseñanza se está grabando. En caso de que sus esposas no puedan estar ahorita con ustedes, sí sería importante que ellas las escuchen, porque hoy vamos a terminar los requisitos de los diáconos, en el caso de los varones, y posterior vamos a iniciar lo que son los requisitos de las esposas de los diáconos o las mujeres que sirven dentro de la iglesia. Pues vamos a orar, vamos a dar gracias. Quiero dar la bienvenida a mis hermanos de Querétaro, a mi hermano Moisés de la misión de Pedro Escobedo, a mi hermano Eduardo Gil, también a mi hermano Oscar. Los demás somos de casa, somos aquí de Casa Oración Zumpango. Y bueno, pues si están sus esposas, reciban un saludo, hermanas, que el Señor les bendiga a cada uno. Bendiciones. Y bueno, hermanos, esta enseñanza, les digo, se está grabando para que sus esposas también las puedan escuchar si ahorita no están. Y bueno, también hay algunos hermanos, hermanas solteras y hermanos, ellos también será de gran bendición esta enseñanza. Pues vamos a dar gracias, vamos a cerrar nuestros ojos para poder dar gracias y entrar a la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en todo momento, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas. Padre, dame la gracia, Señor, para poder dar esta clase, esta tercera lección de nuestro curso de liderazgo y diaconía bíblica. Gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí presentes. Y Padre, yo reconozco y valoramos su tiempo, su dedicación, pero también reconocemos la importancia de poder nosotros como servidores, como diáconos, como coordinadores y próximos al servicio de la diaconía, y por qué no también los que estamos en el pastorado o están con un llamado al pastorado puedan nutrirse, alimentarse de lo que es un liderazgo y una diaconía bíblica. Padre, quítanos todo cansancio, todo sueño, todo aquello que quiera venir en esta noche, Señor, y estorbar en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, terminábamos, quiero leer el versículo que estábamos estudiando y vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Ese es nuestro texto base de esta tercera lección. Y estamos en los requisitos de los que sirven, y entre paréntesis le vamos a poner diáconos y diaconisas. No me puedo regresar. Hace unas horas les mandaba el enlace de la primera sesión, del primer tema que tenemos. Se los envié al grupo, tanto de que dice coordinadores COS de Casa Oración Zumpango, y al grupo que dice pastores y diáconos, donde vienen tanto los de Querétaro como los de Zumpango. En estos días mando la segunda lección, la segunda clase, donde abarcan los requisitos. Y ahorita es nuestra tercera clase sobre los requisitos. Ya está en Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Le voy a dar lectura. Y dice la palabra de Dios: los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, ya vimos los requisitos de los diáconos. Ya terminamos el versículo 10, donde dice la palabra que los diáconos deben de ser honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y luego dice, esos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Hasta ahí nos quedamos la clase pasada. Y ahora en el versículo 11 habla sobre las mujeres, ya sea esposas o diaconisas solteras. En este caso, recordemos que en Zumpango y en Querétaro trabajamos con coordinaciones o líderes de algún ministerio que bien se ejerce y se encierra en todo lo que es la diaconía, que es el servicio. Pero voy a irme al 12, voy a irme al versículo 12, donde terminamos con los diáconos para cerrar con las diaconisas o las esposas o las mujeres. Entonces vamos al versículo 12 y dice la palabra, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Vamos a estudiar la palabra maridos de una sola mujer. Esta palabra maridos de una sola mujer en el griego significa la palabra uno o maridos de una. La palabra uno significa junicos. En otras palabras, lo que nos está diciendo es casados con una mujer. Y aquí encierra 3 exigencias. Los que sirven y los diáconos, en esta parte donde dice maridos de una sola mujer, se encierran 3 exigencias importantes. La número 1, que no tenga 2 ni más de 2 mujeres. No tenga 2 ni más de 2 mujeres. Podríamos decir, pues es lógico, pero muchas veces pues se ha dado el caso de que hay personas que pues tienen 2 esposas y que aún están sirviendo dentro del ministerio. Entonces aquí el requisito de maridos de una sola mujer encierra que no tenga 2 ni más de 2 esposas, sino solo una mujer. Ahora, el otro requisito dentro de este parámetro dice que ésta sea una sola, siendo él un hombre casado en el caso de las parejas. Maridos, porque aquí puede haber algún coordinador, algún diácono varón soltero. Pero cuando es casado, tiene que ser un hombre casado. Y aquí sí es bien importante que esté casado por las 2 leyes. Aquí le vamos a poner la ley civil o la boda por el civil y la boda por la iglesia. Muchos me han preguntado, pastor, yo me casé por el civil y me casé por la iglesia mayoritaria. ¿Tengo que volver a casarme por la iglesia cristiana? Bueno, yo doy una respuesta, fíjense. Esa es mi respuesta particular. Yo siempre les digo, no necesariamente, porque cuando tú fuiste a casarte por el civil y por la iglesia mayoritaria, querías cumplir con el requerimiento, pero tampoco se te niega a que si tú te quieres casar por la iglesia cristiana, lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Es importante hacer nuevamente renovación de votos. Pero si tú estás casado
porque muchas veces nos convertimos a Cristo, pues a lo mejor ya estando casados, y a lo mejor pues cumplimos con la boda por el civil y la boda mayoritaria por la iglesia pues católica, pero la intención la cumplimos. Dios lo ve y Dios lo valora. Pero si tú quieres y dices, yo quiero renovar mis votos, yo quiero casarme, pastor, estamos casados por el civil, estamos casados por la iglesia católica, pero quiero casarme por la iglesia cristiana, lo puedes hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Y si tampoco lo quieres hacer, es válido esa boda. Entonces, estamos en maridos de una sola mujer. Entonces, es importante que si tú no estás casado y ya sirves, entonces busques casarte por el civil y busques casarte por la iglesia, para que puedas cumplir este requisito al 100%. Ahora, en el caso de los que a lo mejor se convirtieron a Cristo y vienen arrastrando un matrimonio en el cual no se dio, en el cual hubo un divorcio, bueno, ese caso se tiene que analizar de manera particular. Yo no voy a dar general, ahorita no voy ni a general, no voy a hacer en este caso, permítame tantito. No quiero yo generalizar ahorita ese tema porque cada caso se ve en particular, ¿ok? Entonces, en este requisito maridos de una sola mujer, estamos hablando de 3 exigencias. La número 1, la repito, que no tenga 2 ni más de 2 esposas, sino solo una mujer. Que esta mujer sea una sola y que estén casados por la iglesia civil, por la boda civil, por la autoridad civil y por la autoridad religiosa. Ok, el tercer requisito o la tercera exigencia en relación a este tema, a esta maridos de una sola mujer, a este aspecto, es el siguiente. También aquí abarca la fidelidad, que sea fiel a la que tiene. Entonces aquí en este punto, marido de una sola mujer, está abarcando la fidelidad del varón hacia la mujer. Fíjense que pues, ¿por qué le dice al varón y no a la mujer que sea esposa de un solo varón? Porque por lo regular la infidelidad se le da o el que corre más peligro es el varón. Aún hoy en día ya son las dos partes, ¿eh? Déjeme decirle que hoy en día ya corren riesgo ambos. Pero entonces aquí significa también que sea fiel a la esposa que tiene. Y también tiene que ver con a un varón, también tiene que ver con que sea un varón fiel en pensamiento y en actitudes hacia su esposa. Entonces, estos requisitos son requisitos, pues, que son parte de la diaconía y de los que servimos. Entonces, cierro esta parte, maridos de una sola mujer, y vamos a abrir el siguiente y último requisito de los hombres diáconos o de los que sirven. Cuando yo hablo, hermano, estos requisitos, recordemos que la palabra diaconía es uno que sirve a las mesas, un sirviente. Entonces, cualquier servidor ejerce la diaconía en el sentido del servicio. Pero hay matrimonios, hay varones que son llamados a fungir como diáconos de una congregación. Y aquí también los requisitos son necesarios, tanto para el que sirve como para el que funge su diaconía. Ahora, la siguiente es que gobierne bien sus hijos y sus casas. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Voy a dar primero el significado en griego y luego voy a dar lo que es a lo que se refiere la palabra que gobierne bien sus hijos y sus casas.
esta palabra, la palabra gobernar, del griego proistemi, proistemi. Permítame tantito, voy a ver si puedo. Si puedo, mensajes en llamada, ¿no? Creo que está aquí. Ya voy a aprender a utilizar el Google Meet y el Zoom y para también mostrar diapositivas. Voy a poner el griego. Es proistemi. Lo voy a enviar. Ya lo envié ahí. ¿Ok? Esta palabra del griego proistemi significa estar de pie ante, así es, estar de pie ante, y hasta ahí se cierra el primer significado. De ahí partimos que es conducir, ocuparse de, indicando atención y diligencia, todos esos significados con referencia a la familia, Vuelvo a repetir, la palabra gobernar, proistemi, del griego proistemi, que significa estar de pie ante, de ahí se deriva la palabra conducir, ocuparse de, indicando atención y diligencia con referencia a la familia. Vamos a abrir otro significado de la palabra gobernar. Estar sobre, presidir, cuidar de algo, ser diligente, practicar, mantener. Le vamos a poner también ser protector o guardián, dar ayuda, cuidar de y darle atención. Todo se relaciona a la familia. Les hago la pregunta, ¿cuántos gobiernan bien su casa? Con este significado, ¿Cuántos de nosotros nos conducimos, nos ocupamos de la familia con atención y diligencia? Estamos presidiendo, cuidando, ser diligentes, mantener la protección, ser guardianes, ayudar, cuidar de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos haciendo ese trabajo? Ahora, de ahí mismo vamos a definir la palabra bien, que gobierne, y bueno, ya vimos la palabra gobierne. Ahora, bien, la palabra bien del griego kalos, así con K, no lo voy a escribir, es con K y es kalos, del griego kalos. Y esta palabra bien indica con belleza, con excelencia, correctamente, de modo que no dé pie para que se le culpe. Es alguien que hace las cosas honradamente y honra a su familia. Miren, hermano, este significado de gobernar su casa, que ya vimos todos los significados, sino no solamente tiene que gobernar, sino también hacerlo bien. Esta palabra es correctamente, con belleza, con excelencia, de tal manera que ni tu esposa ni tus hijos te culpen, porque ¿quiénes son los jueces en nuestra casa? En mi caso, fíjense, yo cuando llego a la iglesia, pues yo llego con la posición que me toca como pastor, ustedes como diáconos, como coordinadores.
Pero ¿quiénes son en nuestra casa nuestros jueces? Pues nuestra esposa y nuestros hijos. De tal manera que debemos de gobernar bien para que no tengan ellos de qué quejarse de nosotros. Si ustedes me dejarían hacerles un examen a sus hijos y ustedes a los míos, bueno, es una pregunta con reflexión, ¿eh? No crean que lo voy a hacer, no lo haría. No lo haría, acaso que fuera necesario en un asunto delicado, ¿está de acuerdo? Pero no lo haría. Y yo sé que también usted no va y le pregunta a mi hijo Danilo y a mi hija Camila, oye, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo se porta? No. Pero delante del Señor debemos de gobernar bien. Así que la Biblia presenta a un hombre que hace buen trabajo en el resguardo, en la protección de su hogar, para que la maldad y todas las pruebas que podamos pasar no lo dañen. Es decir, es un hombre que cuida de su hogar, le da la atención a su hogar. ¿Ya se dieron cuenta, hermano, los requisitos de un diácono? ¿Ya se dieron cuenta los requisitos de alguien que sirve? Alguien, hermano, que cuida de su hogar, que le da la atención apropiada a su hogar, haciendo una práctica del mantenimiento mismo de su hogar. ¿Cómo eres en tu hogar? ¿Participas en las labores domésticas? ¿Ayudas a tu esposa? ¿Estás participando en el crecimiento armónico de tus hijos? ¿Cuál es el crecimiento armónico de nuestros hijos? Pues nuestros hijos se desarrollan física, emocional, espiritualmente y socialmente. Participamos como varones en ese desarrollo armónico, cuidamos a nuestra familia, somos proveedores de nuestra familia. Entonces aquí podemos ver a un varón haciendo una práctica de cuidado, de mantenimiento del mismo, en condición excelente, noble y honrada. Esto me estoy yendo rápido, ¿verdad? Yo ya les di las definiciones. Son de todas maneras que están quedando grabadas estas enseñanzas. ¿Cuán grandioso podríamos decirte que eres un buen padre, un buen esposo? Si tú eres un buen padre y un buen esposo, por consiguiente vas a ser un buen diácono, vas a ser un buen servidor. Pero si no eres un buen padre y un buen esposo, pues no vas a poder ser un buen servidor. Entonces, manos a la obra. Ahora, aquí a nadie lo vamos a descalificar, sino al contrario, estos temas nos ayudan a poder lograr los parámetros bíblicos para la diaconía y para el liderazgo. Cuando yo hablo de liderazgo, hablo para llegar al pastorado. Nadie obtiene al 100% los rasgos de carácter de la noche a la mañana. Es un proceso de formación. Es un proceso en el cual se intervienen muchas cosas. Entonces, ahora voy a decir lo siguiente. Cuando hablamos aquí, en el caso de los diáconos, cuando dice que gobiernen bien sus hijos, cuando entramos a la parte de los hijos, en la diaconía lleva un sentido menor que cuando somos pastores. Ya vamos a llegar a los requisitos del pastorado. Ahorita estamos en los requisitos de los que sirven, de los diáconos. Pero fíjense, cuando hablamos acerca de los hijos creyentes, en el caso de los diáconos, muchos de los diáconos pueden ser solteros o muy jóvenes. Por lo tanto, ya sea que no tengan hijos o que sus hijos sean pequeños. No hay requisito en la diaconía que sus hijos sean creyentes, dando a entender que posiblemente están en una etapa de niños. Y cuando están en una etapa de niños, no le podemos exigir a nuestros hijos que sean creyentes ya, porque nuestros hijos son pequeños. Yo llevo un ejemplo, yo llevo a mis hijos a la iglesia. Ellos participan de la escuela dominical o de la iglesia infantil, como le llamemos en las diferentes iglesias. Ellos participan
en las oraciones en casa, ellos participan de la vida familiar, de la vida secular, de su escuela, pero hermano, al final nuestros hijos, en el caso mío y de los que tenemos hijos pequeños, pues ellos no se les puede exigir a una edad de 6, 7, 5 añitos que sean unos creyentes, que sean unos hijos que amen al Señor. Todo es un proceso, ¿está de acuerdo? Claro, aquí, hermano, cuando hablamos de nuestros hijos que son pequeños, es que debemos de ejercer una disciplina correcta en la vida de nuestros hijos. Mis hijos, hermano, como hijos de pastor, a la edad que tienen que ser hijos obedientes, que respeten a los hermanos, hijos que saluden. Y eso se genera a través de un buen ejemplo de nosotros, pero también de la disciplina correctiva hacia nuestros hijos. Cuando tu hijo, hermano, lo veas inquieto, corriendo o haciendo una travesura, sea en casa, en la escuela o en la iglesia, tienes que saber gobernar, ejercer una disciplina apropiada para ir dirigiendo a nuestros hijos. Si tú tienes hijos adolescentes, de la misma manera, a mí me ha tocado en algunas ocasiones tratar asuntos con hijos de diáconos. No, nunca me ha tocado con un hijo de pastor, pero sí me ha tocado atender a hijos de diáconos, adolescentes o jóvenes que han pasado por situaciones de algún pecado. Y se trata justamente con una disciplina tanto los padres como yo como autoridad. Pero debemos de tener en cuenta que en el caso de los diáconos, la demanda de nuestros hijos tiene que ver más con una buena disciplina, una buena dirección que estemos dando a nuestros hijos para que cuando lleguen a ser jóvenes y lleguen a su mayoría de edad, tomen la decisión de seguir a Cristo. Sean hijos creyentes. En el caso de los pastores, se nos aumenta cuando dice que en el caso de los pastores, cuando llega el requisito que gobiernen bien sus casas y a sus hijos creyentes. Ahí agrega la palabra creyentes, que vamos a llegar a ese tema y a qué se refiere. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos hijos y nosotros, hermano, no podemos gobernar sobre nuestros hijos ya grandes, pero sí sobre nuestros hijos adolescentes y pequeños sí podemos todavía gobernar. Entonces, dentro del requisito es gobernar correctamente a nuestros hijos. Entonces, esa es una parte esencial en la vida del servidor y de los diáconos. Cuando ellos llegan a la edad adulta, pues nosotros ya no podemos tomar decisión sobre su voluntad. Pero sí, hermano, debemos ejercer correctamente la disciplina. Y hablo de disciplina en el aspecto general de la palabra. ¿Qué es disciplina? Es darle dirección a nuestros hijos, darle corrección y cuando sea necesario, una disciplina física. Yo, hermanos, ustedes me preguntan, tengo 3 hijos, pues hasta a la más chiquita, físicamente ya le hemos disciplinado cuando hace algo incorrecto. Y pega el llanto, y un llanto que a lo mejor me duele como padre, pero digo, es por su bien. ¿Cuánto más a los que tienen 2, 3, 4, 5, 6 años? Cuando llegan a la adolescencia, bueno, dice la palabra, entre tanto son pequeños, disciplínalos con vara. Pero llega un momento en que ya no se puede disciplinar con la vara, son otro tipo de disciplinas, otro tipo de castigos, pero siempre es bien importante que el castigo lleve dirección, lleve también esa construcción de valores, de formación bíblica, pero también en ocasiones va a tener que llevar una disciplina física. Con todo respeto, aunque los psicólogos digan no le peguen, no le nieguen nada, no.
El psicólogo puede decir lo que cree que es bueno, pero la palabra de Dios en mi vida y en la vida de un diácono debe sobresalir, debe de ser mayor. Y el principio bíblico, Dios lo respalda a su debido tiempo. Amén. Termino y cierro. Sus casas. La palabra casa obviamente significa familia. Ahí la palabra casa es familia. Y como padres debemos de recordar que nosotros somos los que gobernamos, dirigimos como varón. ¿Qué será de la iglesia del Señor en el futuro cercano? Si los ancianos, obispos o pastores y diáconos son seleccionados de entre los que ahora son hijos consentidos, o están produciendo una familia moderna. ¿Qué es una familia moderna? Abierta, en donde se vale todo. No, no podemos gobernar la iglesia, no podemos servir a la iglesia con el prototipo de la familia de hoy en día. Tenemos que traer a nuestra vida familiar el prototipo divino, bíblico de lo que es la familia. No me voy a meter, a lo mejor tendremos un tema de cómo es la familia cristiana. Tenemos muchos temas. Mi esposa como su servidor hemos dado durante la pandemia, tenemos series completas de la familia. Pero bueno, hasta ahí cerramos. Ahora vayamos y vamos a ponerle un subtítulo: las esposas de los diáconos y las mujeres servidoras. Las esposas de los diáconos y las mujeres servidoras. ¿Cuántas esposas están presentes? Algunas ya las veo. Amén. Bendiciones. Ok. Y bueno, y las esposas que no, pues es bien importante que ustedes les puedan dar la enseñanza cuando se suba. Ok. Voy a empezar a hablar de la esposa de los diáconos. Y también voy a hablar un poquito sobre la servidora soltera. Espero me dé tiempo, y si no, en la siguiente vamos a ver sobre el diácono soltero y el servidor o diácono soltero y la diaconisa o servidora soltera. Depende si nos da tiempo. No hay prisa en este curso, ¿verdad? Y me da gusto ver también servidores de allá de Pedro Escobedo. Saludos a todos. Ok. Hay un dicho, hermanos, hay un dicho que una vez yo lo dije siendo soltero, y ese dicho dice que detrás de todo buen hombre hay una buena mujer. Este es un dicho proverbial de que corre en las redes sociales, pero fíjense, hermano, que bíblicamente ese dicho podría tener cierta razón, que detrás de un buen hombre hay una buena y una gran mujer. Y vamos a notar la importancia que Dios ha colocado en el papel de la mujer, tanto para la iglesia como para su esposo. Y vamos a ver aquí que en Primera de Timoteo, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 11. Y dice la palabra de Dios: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No sabemos así a ciencia cierta, por qué en el versículo 3:11 aparecen los requisitos
de una mujer junto a los diáconos, pero los principios que aparecen ahí ciertamente se aplican, número uno, a la esposa del diácono, número uno, a la esposa del diácono, y número dos, a las mujeres diaconisas o que sirven, ya sean viudas, solteras o casadas, pero que nada más sirven como mujer. Ok. Antes de entrar a los rasgos de carácter, quiero decir esto, lo siguiente. Fíjense, los pastores, llámese ancianos, obispos, al igual que los diáconos de la iglesia, deben de tener buenas esposas que sean fieles en todos los aspectos. Una mala mujer, una mala esposa, una mala mujer puede tener una mala influencia sobre cualquier hombre. Una mala mujer puede también ser piedra de tropiezo para un varón. Especialmente será verdad de aquellos hombres que están frente a la iglesia, en donde es mucho el trabajo y donde es necesario que la esposa, la ayuda idónea, tenga estos rasgos de carácter en su vida. Es por eso la importancia de poder entrar como pareja, en el caso de los que sirven ambos, poder entrar a estudiar estos rasgos de carácter. Ahora, en este pasaje solo se menciona las mujeres a sí mismo y empieza a dar la lista. Pero en otras partes de la Biblia encontramos la palabra diaconisa, encontramos la palabra servidora. Entonces, este versículo 11, sin romper el principio de que estamos hablando de los diáconos, de las esposas de los diáconos, también vamos a tomar este principio a todas aquellas mujeres diaconisas, viudas, solteras, que sirven al Señor, ya sea como maestras, en alguna coordinación, en alguna área, o simplemente sean esposas de algún diácono o de un pastor. Y dice la palabra de Dios, las esposas deben ser honestas. Apunta la palabra honestas. Esta palabra honestas, del griego semnos, C-E-M-N-O-S, semnos. Y esta palabra semnos deriva los siguientes significados: una mujer seria, una mujer respetable y digna. Otra definición es una mujer honorable, una mujer honorable, una mujer digna de respeto, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Mire, fíjese, hoy en día la palabra honestidad en muchas partes lleva la idea de alguien que es honesto, cumplido, alguien que no miente, alguien que es pagador. Ese es el término honesto hoy en día. Cuando hablamos de honestas, así mismo sean honestas, en tiempos bíblicos esta palabra no llevaba estas características que le estoy diciendo, sino las que les acabo de decir anteriormente. Vuelvo a repetir de manera general, que es una mujer que es seria, una mujer que es respetable, una mujer que es digna, una mujer que es honorable y una mujer que merece digna de ser respetable o de respeto. Entonces, esta palabra en tiempos bíblicos da otra idea central
Y aquí esta palabra también da la idea de pudor y recato. Pudor y recato. Otro significado de la palabra honestas es una mujer apartada entre paréntesis le vamos a poner santa en su manera de vivir. Una mujer que es apartada, santa en su manera de vivir, coma, en el vestir y en el hablar. En el vestir y en el hablar. Entonces, hermanos, hermanas en Cristo, con todo respeto, ustedes deben de ser mujeres honestas, es decir, respetables, serias, honorables, que merezcan respeto de la congregación por su conducta respetuosa, casta, honesta, que ustedes sean alguien diferente, apartadas, santas en su manera de vivir, en la manera de vestir y en la manera de hablar. Entonces, todas las mujeres que están aquí en este curso y las que me escuchan, deben de ser mujeres con estos requisitos. Mire, si usted como mujer dice es que a mí me cuesta trabajo, es que yo estoy acostumbrada a esto, bueno, es tiempo de desacostumbrarnos y acostumbrarnos a tener una manera correcta de vivir. Si tu esposo es diácono, si tu esposo es servidor y es pastor, por lo tanto tú también tienes que ser la ayuda idónea y ser aquella mujer honesta en todas las definiciones que dimos de honestidad. Ok, quiero pasarme a la siguiente rasgo de carácter. No calumniadoras. No calumniadoras. La palabra no calumniadoras, mire hermano, esta palabra no calumniadoras tiene un significado un poquito, no fuerte, pero sí vamos a encontrar el sentido de la palabra. La palabra no calumniadoras tiene que ver con diabolos, diabolos, del griego diabolos, donde viene diablo. Y aquí es, en otras palabras, literalmente el apóstol Pablo les está diciendo, no diablas, no se enojen conmigo, no se enojen, esa es la definición, no diablas. Ok, vamos a ver en qué sentido. Ok, la palabra diabolos tiene que ver con calumniador, falso acusador. Pero apunten esto, hermanas en Cristo. Tiene que ver, mire, les voy a decir algo, hermanas. También hay diabolos, en el sentido de hombres. No solamente diabolas, hay también diabolos. ¿En qué sentido? En esto. Esta palabra diabolos hace referencia a todas esas personas que tienen inclinación a encontrar defectos, es esa inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros. Vuelvo a repetir. Hace referencia a esas personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros, pero no solamente encuentran esos defectos y esas acusaciones, sino que también las
esparcen sus acusaciones y críticas en la iglesia. Ahora, fíjense que esa palabra, así como la palabra maridos de una sola mujer, se la dijo al varón por la inclinación a la infidelidad que tiene el varón de su propia naturaleza, esta palabra no calumniadoras se las dice directamente a la mujer. Con todo respeto, hermanas en Cristo, tiene que ver con que la mujer tiene esa debilidad de encontrar siempre el error, de siempre ver más allá y no solo eso, esparcir las acusaciones y la crítica en la iglesia. Entonces, uno de los requisitos que debe de tener la diaconisa, la servidora o la esposa del diácono y del pastor es que literalmente no sean diábolas o diablas, en el sentido de lo que acabamos de decir. Esta palabra diablo es una palabra que se usaba o es una transliteración en donde se ha traído la palabra diabolos literalmente de la lengua griega. Y aquí, hermano, la palabra griega diabolos se traduce en el sentido de una persona acusadora, una persona que difama, una persona que habla mal de la persona que está a un lado. Entonces, la palabra diabolos también es una persona, es una mujer propensa a denigrar. Eso se da mucho en la mujer. Es propensa a denigrar, que acusa falsamente, que es difamadora, que es acusadora, que es calumniadora. También hay diabolos. También hay uno que otro ahí que le gusta levantar el chisme. ¿Verdad? Ok. La palabra que Pablo usó está en la forma masculina, pero también en la interpretación bíblica, pues se da en la forma femenina para hablar a la mujer como una mujer calumniadora. Entonces, pues bueno, una de las cosas que debe de prevalecer en la mujer es que no debe de ser calumniadora. En otras palabras, la mujer no debe de ser esa persona que encuentre defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros, y mucho menos estar esparciendo esa situación, estar esparciendo esas acusaciones y críticas, estar hablando, estar pasando el chisme, etcétera, etcétera. Entonces, con el respeto debido, hermanas, no sean calumniadoras. Una mujer diaconisa es una mujer que también honra al Señor con su vida misma en todos los aspectos. Entonces vamos al tercer rasgo de la mujer: sobrias. Apunta la palabra sobrias. Ya nada más me falta esa y una más en el caso de la mujer. Y acabamos los rasgos de carácter tanto del diácono como de las mujeres diaconisas, servidoras o esposas de diáconos y de pastores. La palabra sobrias viene del griego nefalios, del griego, así como se escucha, nefalio o nefalios. Esta palabra sobrias también se ocupa para el varón, tanto diácono como el varón que anhela el obispado. Y la palabra sobrias del griego nefalios significa una mujer moderada, una mujer moderada, una mujer vigilante, una mujer vigilante, una mujer serena. Voy a dar 3 definiciones que quiero ahí también enfatizar. La primera es: debe de ser una mujer calmada de espíritu. Una mujer calmada
de espíritu. ¿A qué se refiere? Mire, hermanos, por lo regular, la mujer es más emocionalista y también la mujer tiene una sensibilidad espiritual mayor que el hombre. Eso hay que saberlo reconocer. Pero muchas veces la combinación de emocionalista y sensible en el espíritu la hacen una mujer que no es calmada, que al contrario, muchas veces tenemos que poner, en el buen sentido de la palabra, cierto freno, cierta sobriedad, cierta moderación en las actitudes que tienen las mujeres. Y de ahí también se deriva la palabra o la segunda parte importante de este pues significado, pensamiento que les quiero decir, que debe de ser una mujer con control de sí en todo. Vuelvo a repetir, una mujer con control de sí en todo. La mujer, al ser emocionalista, muchas veces pierden el control de sus emociones. Y el apóstol Pablo les enseña, hermanas en Cristo, diaconisas que están aquí, y me hubiera gustado que estuvieran las demás, aunque les voy a pedir que escuchen, se está grabando. Perdón, perdón. Se está grabando esta enseñanza y les voy a pedir que la escuchen todas las esposas de diáconos, porque una mujer que quiere ser diaconisa, que quiere o es esposa de un diácono, debe de ser una mujer que controle sus emociones, que controle su espiritualidad, que se controle ella misma. Le voy a decir por qué, hermanas. El ministerio pastoral, como el ministerio de la diaconía y del servicio, tiene vicisitudes donde se viven, así como se vive la bendición del ministerio, así como se vive todas las cosas buenas que puede traer el ministerio y el servicio, también se viven todas las cosas malas, todas aquellas cosas que ponen a prueba nuestro carácter. Y cuando una mujer no tiene control de sus emociones, híjole, es un peligro tanto para su esposo como para la congregación. Porque te voy a decir algo, mira, mi esposa ha sufrido la acusación falsa, mi esposa ha sufrido el que hablen mal de ella, mi esposa ha sufrido el que traten siempre mejor al pastor que a la mujer. Al pastor, dice mi esposa, siempre le llevan el desayuno. Al pastor siempre le tienen consejo porque es el pastor. Pero a la esposa del pastor o a la esposa del diácono a veces no la toman en cuenta. No siempre, pero siempre se da a que muchas veces la mujer sufre, muchas veces el menosprecio de la congregación. Sufre muchas veces el menosprecio de las mismas mujeres. Hay mujeres que las van a mirar cómo se comportan, cómo educan a los hijos, cómo hablan, y eso lo van a decir. Por eso una mujer no debe ser calumniadora, no debe de buscar el error, la falla, pero cuando se aplica hacia ustedes, en la iglesia está llena de mujeres calumniadoras, diábolas, nacidas de nuevo. ¿Sí? ¿No me cree? No, pues bueno, ya se lo va. O sea, mujeres nacidas de nuevo que hablan mal. Y una mujer que no tiene dominio de sus emociones, pues a la primera va a llorar y va a responder con emociones. Va a responder de una manera equivocada. Deben de tener sobriedad, dominio propio. A nosotros nos ha tocado muchas veces, pues, tener que meter cierto moderación, freno en algunas mujeres de la congregación que no saben controlar sus emociones. Y súmale que a veces son espirituales,
y de repente su espiritualidad se convierte ya en espiritualoides, o sea, ya como que ahí ya no son tan espirituales, y luego las emociones, y luego todo lo que conlleva al servicio y al ministerio, pues deben de ser mujeres totalmente sobrias. ¿A qué me refiero? Serenas, de aguante, de una coraza que cuando oigan hablar mal de ustedes, miren, tranquilas. Cuando vean que muchas veces la gente reconoce más, miren, les voy a decir algo. La otra vez lo estaba escuchando. La esposa del pastor es alguien que, bueno, tiene la responsabilidad de su casa, de sus hijos, y en la iglesia tiene una demanda alta, la esposa del pastor y del diácono. ¿En qué aspecto? En que pues la ven como la líder del ministerio de Entre Amigas, la líder del ministerio de niños, la líder de esto y la esposa del pastor, y es una servidora sin pago. O sea, porque el que recibe la retribución, pues es el pastor. Claro, entiéndase que lo que yo recibo lo comparto con mi esposa. Pero nadie va y le dice, pastora o diaconisa o hermana, el Señor me puso darte este apoyo, orar por ti, darte esta ofrenda, darte esta despensa. Por lo regular, por la figura pastoral, la mayoría se inclina hacia el pastor y hasta cierta manera es normal, y ustedes como mujeres deben de entender que eso es algo normal. No es algo que la iglesia lo haga con un dolo. No, la iglesia al final ve a su pastor y, el pastor Omar, el pastor Moy, el pastor fulano de tal, y siempre ven a los pastores con esa figura, pero muy poco a la esposa del pastor o a la esposa del diácono. O luego ven, no, el diácono Juanito Moreno, el diácono Luis Servín, el diácono Fernando, el diácono Adrián, pero a sus esposas a veces nadie las, en el buen sentido, las anima, les provee, les ayuda, y una mujer que no tiene dominio de sus emociones, todas esas cosas le van a afectar y no van a querer nada con el ministerio. Y al no querer nada con el ministerio, van a poner a sus esposos en esa situación. Por eso iniciábamos el área de la mujer, que detrás de un buen hombre hay una buena ¿qué? Mujer. Y yo no diría detrás, al lado de un buen hombre hay una mujer que paga el mismo precio, y si no es mayor, porque yo lo veo y lo vivo con mi esposa. A veces el precio de la esposa del diácono, de la esposa del pastor, es mayor a la de nosotros. Porque ellas, bueno, al final se casó, mi esposa dice, yo me casé con un profesor, yo me casé con un hombre que a lo mejor no estaba llamado al ministerio, pero cuando nos casamos Dios me llamó al ministerio y ella le tuvo que entrar. Yo recuerdo cuando le dije a mi esposa, voy a renunciar y nos vamos a Guadalajara al Instituto Bíblico, pero el Señor tuvo que trabajar en ella para que dijera, bueno, sí, está bien, yo te sigo. Luego regresé, volví a entrar a trabajar, y cuando el ministerio nos demandaba, le dije, ¿sabes qué? Es tiempo de dedicarnos de lleno al ministerio. Y ella se quedó, pero ya tenemos 2 hijos. Pues sí, pero tienen que, ustedes como mujeres deben de ser sobrias, con control de sí en todo. Y también no deben de ser mujeres apasionadas. Entiéndase, hay una pasión por Cristo. Hay un deseo por servirle a Cristo. ¿Cuántas mujeres de ustedes, yo lo puedo ver en la cocina? Yo cuando voy a la cocina, y no porque me den ahí mis sopecitos y mi café, no. Pero yo puedo ver cómo hay un deseo por servir al Señor. Cuando voy a ver, veo el evangelismo, veo a sus esposas, pues de la misma manera pagan el mismo precio de llegar temprano, de la oración, del servicio, del discipulado. Pero deben de ser mujeres que su pasión no se vaya
a los extremos. Deben de ser moderadas. Mire, si su esposo es serio, tú no seas esa mujer de, ay, ríete, oye, es esto, y de repente ya hasta dicen, ay, como que hay que bajarle un poquito, ¿no? A tal mujer. Deben de ser moderadas en todo, ¿ok? Entonces, cierro esta parte, dice, la palabra sobrio, del griego nefalios, tiene que ver también con una mujer que se abstiene tiene que ver también con el vino, pero más que con el vino, con cualquier vicio. Y una mujer diaconisa, al mismo tiempo, no debe ser una mujer que sea o que tenga algún vicio a las series, al Facebook. También aplica a los hombres, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada. Al WhatsApp, a todo. Estamos hablando que no se deje dominar de nada. Tiene que ser una mujer de mente sobria. Una mujer que vela. ¿Qué es una mujer que vela y sobria? Es una mujer que detrás de su esposo está velando, está siendo sobrio para ver los peligros que pudieran recurrir en su casa y en su hogar por el ministerio, por el servicio y también por todo lo que conlleva. Entonces debe ser una mujer, primeramente debe ser una mujer que ame también la vida familiar. No me malinterpreten, su primer ministerio es la familia, son los hijos, y lo vamos a ver después, parte de sus funciones, pero es una mujer que está velando. De hecho, la palabra ayuda idónea tiene que ver con la mujer que está alrededor. Si tú eres soltera, pues bueno, todo esto también es algo parte de tu servicio, porque si Dios te entrega un varón o te entrega un hombre de Dios a tu vida, pues tú como mujer soltera debes de tener también esas características para poder ambos llevar a cabo su ministerio. Si tú eres un varón soltero o que estás solo, de la misma manera ejerce estas características, esos rasgos de carácter. Y yo ya les dije, o sea, cada caso es particular. Yo analizo los casos particulares en una consejería particular para ver quién sí pues tiene los rasgos o qué situaciones cada uno está pasando. Pero aquí, pues bueno, cierro esta palabra sobrio que describe a aquellas mujeres a las que perdón, la palabra sobrio describe a aquellas mujeres a las que les preocupa su reputación, pero una reputación espiritual de su vida. Y por último, con esto acabamos, fieles en todo. La palabra fieles en todo del griego pistos. Fieles en todo del griego pistos. Se usa en dos sentidos. Pasivo en el sentido de una mujer fiel a su esposo, fiel a su marido, pero a su esposo, fiel a sus hijos, fiel a su hogar, pero también fiel al servicio, fiel al ministerio. Significa una mujer que es digna de confianza, que se le está otorgando una confianza. Hermanas, yo les voy a decir, varones, cuando tengan que tocar un tema de disciplina, un tema de a lo mejor de exhortación dentro de su equipo de servicio, sí les voy a pedir que no lo haga su esposa sola, sino que lo hagan en pareja. Ustedes como varones lo pueden hacer solo o lo pueden hacer en pareja. Aunque la mujer, nuestra esposa, debe ser digna de confianza, debe de siempre tener el respaldo de un esposo, porque como esposos podemos ver y se nos ha delegado la autoridad y la responsabilidad a nosotros. Entonces, si nuestras esposas están con nosotros, si nuestras esposas nos ayudan en el ministerio, pero cuando se
se trata de tocar temas de importancia, bueno, si son temas importantes, bueno, pásenlo a nosotros los pastores. Yo estoy como pastor para atender las situaciones que sí se requieren atender desde la cabeza. Pero hay situaciones que ustedes las atienden dentro de su mismo servicio, que tienen mi autorización y tienen la autoridad delegada por Dios al ser coordinadores, a ser diáconos o encargados de alguna misión. Entonces, pero cuando ustedes crean necesario que este es un caso ya mayor particular, estamos nosotros. A la vez, cuando a mí me toca un caso mayor, pues lo paso más arriba. Pero no dejemos a nuestras esposas, aunque ellas son dignas de confianza, fiables, fieles, necesitan siempre la autoridad del varón. Una mujer soltera, aquí hay coordinadoras solteras, ellas no están solas en la tutoría no están solas en la tarea delegada. En el caso de iglesia infantil, de cocina, están bajo la supervisión de mi esposa. En el caso de mujeres que sirven solas donde su esposo no es cristiano, están bajo la supervisión de nosotros como diáconos, como pastores, para su crecimiento de ellas, porque también tenemos casos de mujeres fieles al Señor que están sirviendo donde sus esposos no son cristianos y se les permite en la congregación, teniendo el contexto bien, se les permite servir. Entonces, una mujer debe ser fiel en la adoración. En un sentido activo, vimos el sentido pasivo, pero en un sentido activo tiene que ser una mujer creyente, primeramente, una mujer confiable que se apoya de su esposo. Ella debe de ser fiel en la devoción a Dios, fiel en su vida cristiana y en el cumplimiento de sus deberes de la iglesia. Debe de ser una mujer cumplida en todo deber, llevando una vida dedicada al Señor. Entonces, una mujer así es una mujer fidedigna y confiable. Una mujer que es frívola, una mujer que es chismosa, intemperante, pues no tiene las cualidades de una esposa de diácono y por lo tanto, si no cambia esas cualidades, pues al que va a poner en riesgo también va a ser a su marido. Y cada caso, cuando vemos que a lo mejor hay una esposa que no avanza, que no camina en el mismo, al mismo paso que su esposo, por eso los varones tenemos que caminar con ellas, estarlas guiando, pues cada caso particular lo analizamos para no ponerles una posición de liderazgo o una posición mayor en la cual pudieran descalificarse. ¿En qué sentido? En el sentido de que pudieran estar en áreas donde la esposa sea necesario estar. Por eso se les pone a veces a un diácono, se le pone en lugares donde el Señor nos guía, apropiados también al trabajo en pareja, al trabajo individual o al trabajo en el caso de los solteros y de las solteras. Encargados de misión que están aquí, cuando tengan una situación así, sepan en dónde poner a cada miembro. Yo me he equivocado, reconozco que me he equivocado, pero hemos tratado pues de reparar los daños, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cerramos con esto y creo que pues las mujeres, esposas de pastores, pastoras o diaconisas, pues tienen mucho que dar también para el Señor.
Vamos a tener también otra enseñanza en cómo la mujer tiene un gran papel dentro de la iglesia de Cristo. Recuerden que no estamos hablando del contexto de familia, sino estamos hablando de liderazgo bíblico y diaconía bíblica. Pues hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes, y pues me gustaría, ahora le voy a pedir, hermano Fernando, si puede despedirnos con una oración. Antes, nada más presentar, si quieres, preséntate, Fer.